¿Qué es esto? Me faltó completar, porque había quedado la ecuación, habíamos llegado a la ecuación de ondas. La ecuación era phi punto menos P' de ρ 0, o sea, el P' evaluado en ρ 0, que era el ρ de equilibrio. Así había quedado, ¿no? Entonces, bueno, faltaba calcular que era P' ρ 0. Para calcular eso, uno va a tener dos suposiciones. La primera suposición es... No, va a tener dos casos. El primer caso va a ser el de procesos lentos. En estos procesos lentos lo que hay es equilibrio térmico. O sea, el movimiento en la onda varía, digamos, muy lentamente en el tiempo, por lo tanto le da lugar a que todas las partes del gas en el tubo se equilibren térmicamente, ¿está bien? O sea, uno puede pensar, ¿se acuerdan que habíamos separado al gas en porciones entre tabiques? Y habíamos dicho que, habíamos supuesto que ese tabique servía para indicar que no había pase de partículas de un lado al otro, o sea, la cantidad de masa que había entre dos pares de dos tabiques contiguos era la misma siempre. Pero uno podría pensar que puede pasar, digamos, calor entre los tabiques. O sea, de manera que si de un lado está frío y del otro lado está caliente, pasa calor del lado frío al caliente y se equilibra. Los procesos son suficientemente lentos de manera que haya equilibrio térmico. ¿Ok? Esa sería la primera situación. Entonces lo que tendríamos que mostrar que en esa situación el P' de ρ 0 va a ser igual a la presión de equilibrio sobre el ρ de equilibrio. ¿Está bien? Y la segunda situación, ahora vamos a mostrar eso. Y la segunda situación es el de procesos rápidos. Acá vamos a poner, si quieren, Q, ¿no? Para indicar que uno puede, hay transferencia de calor. ¿Está bien? Para que haya equilibrio térmico. Y en los procesos rápidos, los procesos ocurren tan rápidamente en donde no hay transferencia de calor. O sea, ¿está bien? O sea, la única forma en que varíe la energía en cada pedacito de gas es por trabajo realizado, nada más. ¿Está bien? Solamente puede variar por eso. Entonces, los procesos que ocurren acá se llaman adiabáticos. Eso ya lo vieron en Física General 2. ¿Sí? Y la condición para esos procesos es que la presión por el volumen, por el gamma, la gamma, es igual a la presión inicial, el volumen inicial a la gamma, ¿no? O sea, esa sería la condición. El gamma había una forma de calcularlo, ¿sí? Pero valía aproximadamente 1,4 para gas ideal. Bien, bueno, uno, si hace eso, lo que va a obtener es que el P' de ρ 0 es igual al gamma por P0 sobre ρ 0. ¿Está bien? Y fíjense que el resultado es muy parecido al primero, excepto que el gamma vale 1,4. ¿Sí? O sea que en todas las situaciones intermedias lo que tendríamos, no estaría mal suponer que en todas las situaciones intermedias vamos a tener algo muy parecido a P0 sobre ρ 0, ¿no? Con un factor que uno podría pensar que está entre 1 y 1,4 para todas las situaciones intermedias. ¿Está bien?
Entonces, miremos esos dos casos extremos y bueno, ya ahí completamos qué es lo que estaba preguntando Enzo, qué es ese P' de Rosero. ¿Mm? Bien, vayamos primero al más simple, que es el lento, en donde hay equilibrio térmico. Si hay equilibrio térmico, ¿sí? Uno puede usar simplemente la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal me dice que presión por el volumen, vamos a considerar el espacio entre dos tabiques nada más, o sea, va a ser un espacio chiquitito, así que a ese volumen lo vamos a llamar delta B, es igual al número de partículas que hay en ese espacio, ¿está bien? Que no puede cambiar, ese es un número fijo porque dijimos que entre los tabiques no pueden pasar partículas. Por K, la constante de Boltzmann, por T. Esa es la ecuación de gas ideal. ¿Está bien? PV es igual a NKT. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que aparezca la densidad, porque yo en principio quiero la función P de ρ para poder derivarla, lo que voy a hacer es multiplicar y dividir por la masa de cada una de las partículas. ¿Está bien? Y paso dividiendo el delta B. Entonces me va a quedar P es igual a delta N por la masa sobre delta B, KT. Entonces fíjense que esto es, arriba está la masa total de ese pedacito, porque es la masa por partícula por la cantidad de partículas. Masa sobre volumen es la densidad. ¿Está bien? Ah, me falta la masa dividiendo acá. ¿Estamos de acuerdo? Que esto es la densidad. Es la masa sobre volumen. La masa es el número de partículas por la masa de cada una de las partículas y el volumen es delta B. Acá estamos considerando el gas que hay entre dos tabiques, ¿no? Contiguos. El gas que hay acá, ¿no? Ahí tenemos una cantidad de partículas fijas que es el delta N. Ahí tenemos un volumen que es delta B. ¿Está bien? Y ahí estamos contabilizando una presión P y una temperatura T. ¿Ok? Estamos pensando en ese pedacito de gas. Y ahí vale la ecuación de gas ideal. ¿Está bien? Entonces, P de ρ como función es ρ por KT sobre M. Entonces, P' de ρ es igual a KT sobre M. ¿Está bien? Entonces, acá yo puedo poner, para que me quede lo que estoy buscando, puedo poner, ¿se acuerdan que la presión, a ver, ¿qué puedo poner? NKT, acá puedo poner, multiplicar por delta N, me queda delta NKT, me queda delta N por M, ¿está bien? Ahí se me creó una laguna, espera. Delta NKT, delta N, esto de acá arriba, ¿sí? Es igual a presión por volumen, ¿no? ¿No? Delta NKT, la ecuación de gas ideal, me queda la presión que habíamos dicho que se llamaba P. Por volumen. ¿Ok? ¿Sí? Y acá abajo me queda delta N por M, que es la masa total. Entonces fíjense que esto es P sobre ρ, ¿no? Entonces me queda P sobre ρ.
¿Mm? Ahora, si yo lo evalúo en el estado de equilibrio, me queda P0 por delta B0. ¿Está bien? Porque fíjense que como la ecuación de gas ideal vale tanto en una situación de equilibrio como no de equilibrio, ¿no? Yo estoy usando que KT sobre la masa es en la situación de equilibrio, entonces me queda, ¿sí? Entonces yo puedo pensar en la situación de equilibrio, me queda P0 delta B0 en vez de usar P delta B, y acá me va a quedar P0 sobre ρ0, ¿no? Porque todo esto es 1 sobre ρ. ¿Mm? Es volumen sobre masa, 1 sobre ρ. Ahí es donde uno obtiene que P' de ρ es igual a P0 sobre ρ0, y por lo tanto, si yo evalúo en ρ0, también va a ser lo mismo porque es una constante. ¿Mm? O sea, como es una constante evaluado o no evaluado en ρ, qué perro tonto. Encima está alzado y sabe que no sabe todavía que no tiene posibilidades. Sí, bueno. ¿Está? Eso serían los procesos lentos. Ahora vayamos a los procesos rápidos, más o menos es lo mismo. Uno tiene que partir de esta ecuación que era P, o sea, uno compara la situación de no equilibrio con la situación de equilibrio, se tiene que mantener esta ecuación. En la situación de no equilibrio tendríamos P por delta B a la gamma, tendría que ser igual a lo que sucedía en equilibrio, P0 por delta B0 a la gamma. ¿Está bien? Y acá hago el mismo truquito. Acá me conviene dividir por, si quieren, la masa que hay en ese elemento de volumen que no cambia, a la gamma, divido en los dos delta M a la gamma. ¿Está bien? Entonces lo que me queda es que P, fíjense que lo que quedó ahí es esto sobre ρ a la gamma, es igual a P0 sobre ρ0 a la gamma. ¿Ok? Porque el delta B sobre delta M es 1 sobre ρ. ¿Está? Entonces lo queda la gamma. Despejo, queda ρ a la gamma por P0 sobre ρ0 a la gamma. Derivo con respecto a ρ, baja el gamma, me queda ρ a la gamma menos 1. Lo demás me queda igual porque es una constante. ¿Está bien? Cancelo el ρ0 a la gamma con el ρ a la gamma que está ahí. Si yo lo evalúo, ahora lo evalúo, P' en ρ0, me queda gamma, ρ0 a la gamma menos 1, P0 sobre ρ0 a la gamma. ¿Está bien? Esto se te va con esto. ¿Ok? Y me queda gamma por P0 sobre ρ0. Esa sería la ecuación esta a la que uno quería llegar, que es la de los procesos rápidos. ¿Está bien? O sea, la única diferencia que hay con el proceso lento, increíblemente, solamente es un 40%. ¿Está bien? Bien. Esta es la corrección, o sea, en un primer intento, cuando se calcularon la velocidad del sonido, ¿sí? Uno utilizó la ecuación anterior, la de equilibrio térmico, pero se corrigió cuando se consideraron los procesos adiabáticos. Entonces, si uno calcula, ¿sí?, en condiciones normales de presión, ¿no? O sea, el P0 sería la presión atmosférica y el ρ0 sería la densidad del aire, ¿sí?, en condiciones normales.
y uno calculara esta cantidad, o sea, el resultado sería algo así como 330 metros sobre segundo, todo esto al cuadrado, ¿sí? Porque acuérdense que la velocidad de fase es la raíz de eso. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que en la ecuación de ondas uno consideraba phi 2 puntos menos la velocidad al cuadrado, phi prima prima igual a 0? ¿Está bien? Entonces uno lo que tiene que identificar esta velocidad de fase como la raíz de P' de rho 0. 330 creo que era metros sobre segundo, que es la velocidad del sonido en condiciones normales. ¿Está bien? Si uno la calculara usando la otra ecuación, daba menos, daba bastante menos. ¿Está bien? Y esa fue una corrección famosa que está bien explicada en el Berkeley. Listo. Pregunta 1. Resolvimos una parte del teórico que faltaba. Pregunta 2. Una vez que tenés... Sí. Uy, perdón. No, está bien. Dale. No, digo, una vez tenés la ecuación de onda y ahora con la velocidad todo, la solución es la misma de siempre para el desplazamiento, ¿no? Pero si quisiera escribir la presión o la densidad en función de X y de T, ¿cómo habría que hacerlo? Bien. Está bien. O sea, lo que interpreto es lo siguiente. O sea, nuestra ecuación es para el desplazamiento de las tapas, sería, o el desplazamiento del aire. ¿Ok? ¿Sí? Phi de x de t cumple con esta ecuación que es la ecuación de ondas. ¿Está bien? Pero la interpretación física de eso es el desplazamiento del aire, el de las tapas. Si no me equivoco, Enzo, lo que me pregunta, y bueno, ¿qué relación hay con la presión, digamos? ¿No? O sea, porque uno cuando habla de sonido, en general se refiere a la presión, y es más, a la presión relativa, a la presión que hay con respecto a la situación de equilibrio que es la presión atmosférica, uno supone. ¿Está bien? Entonces, bien, entonces esto sería la ecuación de ondas para el desplazamiento. Después tenemos que la ecuación de ondas para la presión es la misma. Ahora lo vamos a ver. O sea, supónganse que la presión es P, entonces el P, 2 puntos menos velocidad al cuadrado, por el P, vamos a ver que también cumple la misma ecuación de ondas. ¿Ok? Y vamos a ponerle R. Aunque bueno, es lo mismo. También la presión total también cumple la misma ecuación de ondas. ¿Se acuerdan que la presión era... La presión era... la presión era... una presión de Rho, y ese Rho variaba con respecto a la... ¿sí? O sea, una presión de la densidad con la densidad de equilibrio de esta manera. Esto lo vimos en la clase pasada, bueno, pero habría que repasar. 1 menos phi prima. ¿Está bien? Era algo así. ¿Sí? Entonces, uno hacía Taylor porque asumía que phi prima era chiquitito porque eran desplazamientos pequeños, ¿no? Era la tangente. Entonces quedaba P de rho 0 menos P de rho 0 por phi prima. O sea, esa es la presión. Y todo esto es constante. Esto es la presión atmosférica, si estamos en la situación de equilibrio atmosférica, ¿no? Esto es P0, esto es rho 0 y esto es phi prima, y esto depende de x y del tiempo. O sea que la presión
uno podría pensar que la presión como función de la posición y del tiempo es la presión atmosférica menos la presión atmosférica, la densidad del aire en equilibrio y la derivada de x, t. Ese sería, esto es el resultado de la clase pasada. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces, veamos qué ecuación cumple esto. Yo lo que puedo hacer es... o sea, yo ya sé que el phi cumple la ecuación de ondas. ¿Está bien? A partir de la ecuación de ondas y de esta ecuación, yo lo que tendría que mostrar es que el P también cumple la ecuación de ondas. ¿Sí? Uno suele restar la parte de la presión atmosférica, la saca, ¿sí? Y a esto le llama presión relativa. ¿Está bien? Es relativa a la atmosférica. ¿Está? Esto es presión relativa. ¿Está? Listo. Bueno, a ver, lo primero que se me ocurriría es hacer esta cuenta, ¿no? Derivo dos veces con respecto al tiempo. Si yo derivo con respecto al tiempo dos veces, me quedaría 0. Acá me quedaría la presión esa me quedaría menos P0, Rho0, ¿sí? Y me quedaría, bien, esta es una cosa complicada, digamos, una invención. Los puntos phi prima, ¿no? Pero significa que derivar parcialmente con respecto a la posición una vez y parcialmente con respecto al tiempo dos veces. ¿Está bien? En vez de escribir. Me quedaría eso. Y yo por otro lado, ¿sí? Entonces fíjense. Bien, y por otro lado yo podría hacer la derivada segunda así. Y me quedaría menos P0, Rho0 y phi prima prima prima. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, esto puede ser, fíjense, esto puede ser pensado así, como menos P0, Rho0, la derivada con respecto a X de, bueno, la derivada parcial, la derivada con respecto al tiempo de phi, y acá puedo poner menos P0, Rho0, la derivada con respecto a X de, lo puedo poner así, ¿no? Ahora, yo ya sé que el phi cumple la ecuación de ondas. O sea que esto que está acá, como el phi cumple la ecuación de ondas, eso que está acá es igual a b al cuadrado por la derivada, ¿no? Al cuadrado de phi con respecto a x cuadrado. ¿Está bien? Entonces lo reemplazo. ¿Sí? Entonces me queda... ¿Sí? Si yo reemplazo eso, o sea, donde está el cosito, o sea, donde está el cuadradito verde, pongo eso, lo borro. Esto que está acá, lo pongo ahí. ¿Ok? Y acá agarro y le pongo el b al cuadrado ahí. Multiplico todo por b al cuadrado. ¿Sí? Y lo resto. ¿Esto cuánto me da? 0. ¿Está bien? O sea que lo que obtengo es, ¿no? Porque fíjense que el b al cuadrado se cancela, ¿no? O sea, al multiplicar el b al cuadrado ahí, hago esa resta, me da 0, entonces lo que obtengo es que p2 puntos menos b al cuadrado por p2' es igual a 0. O sea que la presión también cumple la ecuación de ondas. ¿Está bien?
O sea, Perdón, Dani. simplemente porque están relacionados, ¿no? Tengo una pregunta ahí, Dani. Vos pudiste hacer eso porque sabés que la phi cumple la ecuación de onda, digamos. Por eso pudiste multiplicar por b cuadrado y te queda la derivada respecto a x. Sí. Está. De la misma manera, si ya sabes que la P cumple la ecuación de onda, también el desplazamiento va a cumplir la ecuación de onda. ¿Está bien? Y esto es importante porque en general cuando se habla de sonido se habla sobre ondas de presión. ¿Está bien? No ondas de desplazamiento del aire. Uno tiene que tener claro que son prácticamente la misma cosa. Después mañana vamos a ver que en realidad cuando uno habla de desplazamiento, lo que es extremo fijo y extremo libre para un desplazamiento va a ser al revés para la presión. Pero eso lo vamos a ver mañana.